Amigos, ¿cómo les va? Un gusto saludarlos. Hoy para hablar de un tema que me parece es muy oportuno de cara a la Copa Oro que se va a disputar en próximos días allá otra vez en Estados Unidos como siempre. Este torneo de selecciones de la CONCACAF, más allá de que ha jugado algunos partidos en la Ciudad de México, en Toronto alguna vez, y también en esta ocasión habrá partidos en San José y en Kingston en este certamen que reúne a la crema innata, entre comillas, pues de la CONCACAF. Por supuesto, México y Estados Unidos dominan ampliamente el certamen, pero a lo que me quiero centrar el día de hoy es a esto que de repente a algunos les resulta llamativo, ciertamente tiene algo de curioso, pero que no tiene nada de nuevo, porque el hecho de que estén renunciando varios jugadores a disputar este torneo, pues no tiene que ver con una cuestión generacional. Escucho a algunos, incluso al buen Rafa Márquez, decir que los jóvenes ahora no sienten la playera como antes, en fin. Yo pediría que fuéramos un poco más, pues realmente conocedores del tema y entender que si hacemos un ejercicio de memoria, prácticamente no se salva absolutamente nadie, que a veces el jugador, que también es un ser humano, tiene otros compromisos, otras prioridades y que por eso eventualmente deja de asistir a la selección nacional. Y lo digo porque el propio Rafa, en alguna ocasión, siendo el jugador, me parece que más kilómetros recorrió para defender a la selección mexicana durante muchísimos años, también en alguna ocasión le dijo no a la selección. Incluso en la Copa América de 2007 no estuvo en el partido por el tercer lugar porque se adelantó en su regreso a México para estar en la boda de Pavel Pardo, por dar un ejemplo. Y además, no hace mucho, en la Copa América Centenario en 2016, también abandonó la concentración del Tri por el nacimiento de un hijo, lo cual, insisto, puede ser muy justificable, pero hizo que Juan Carlos Osorio no lo pusiera como titular en aquel dichoso partido del 7-0 ante el equipo de Chile. En fin, que hablé de Rafa Márquez, le doy el ejemplo. Tal vez el mejor futbolista mexicano de la historia para muchos, por lo que hizo sobre todo en Europa. Pero le puedo platicar de Cuauhtémoc Blanco, ¿sí? Uno de los emblemáticos históricos del Tri, también le dijo no a la selección alguna vez. Recuerdo que después de conseguir el boleto al Mundial de Corea-Japón, por ejemplo, dijo que por el tratamiento que le daban, que no iba en viajes, en vuelos en primera, que no le gustaba la forma en la que se manejaba la comisión de selecciones, le dijo no a la selección, no quería volver a ser llamado. Después recapacitó, volvió a ser llamado, jugó el Mundial del 2002 como sabemos, pero en otra ocasión también, en 2005, en la Copa Confederaciones, no la jugó Cuauhtémoc porque le dijo no al propio Ricardo Lavolpe, porque quería descansar, porque estaba cansado. Había sido un semestre muy fuerte para él, en el que América, por cierto, fue campeón, y le dijo no a la Confederaciones. Para mí, ahí terminó por hacerse el harakiri de cara a Alemania 2006, porque si Lavolpe ya tenía algún encono personal con Cuauhtémoc, que eso es evidente, bueno, al dejar de asistir a ese torneo y haber tenido México una buena actuación general sin Cuauhtémoc en el campo, pues prácticamente hizo que un año después no estuviera presente en esa Copa del Mundo. Le gusta Hugo Sánchez, otro gran emblema, que hoy es comentarista y que hoy asegura defender a la selección mexicana, que hay que valorar el uniforme. Bueno, sí, sí hay que hacerlo, pero también hay que entender que hay circunstancias. Hugo Sánchez le dijo no a la selección por ahí de 1991, mientras estuvieran ciertos dirigentes en la Federación Mexicana de Fútbol. Y llegó Menotti, lo quiso llevar y Hugo dijo no, gracias, renuncio a la selección, nunca más. Y bueno, es uno de los ejemplos importantes, además de que en todo el proceso previo al Mundial de México 1986, ¿cierto? Entonces no había fechas FIFA todavía y no era obligatorio que los clubes prestaran a sus jugadores a los partidos de selección, pero prácticamente en todo el proceso de Bora, de cara a ese Mundial, Hugo no estuvo presente y muchas veces se le pidió que viajara. Por ahí jugó un amistoso en Estados Unidos en algún momento, pero hubo un torneo de selecciones importantes en México en 85 como prueba de la Copa del Mundo, donde México jugó con Italia, con Inglaterra, con Alemania en el Estadio Azteca, y Hugo ausente. ¿Por qué? Porque entonces estaba pensando en su contrato. En ese verano cambió del Atlético al Real Madrid y andaba en otra cosa, no le interesaba la selección. Entonces creo que también sería injusto decir que estos jóvenes de hoy son los únicos que no han, entre comillas,
respetado el prestigio de la selección mexicana de fútbol. Yo sigo pensando que evidentemente lo deseable es que siempre estuvieran, que cuando sean convocados vayan, pero hemos sabido de casos de jugadores que dejaron de ir a la selección porque tenían una cita con un odontólogo o porque tenían ya pagadas unas vacaciones a Disneylandia. Hay motivos personales de distintos calibres que siempre han hecho que algún jugador o varios dejen la selección, incluso el cansancio, el hartazgo, los viajes. Hay jugadores que también han dicho no a la selección por este tipo de motivos, y evidentemente desde afuera uno lo cree algo incomprensible, y es cierto que uno quisiera que el jugador siempre fuera a los llamados, pero la realidad es que la selección también no ha sabido mantener ese prestigio, cuidar ese prestigio, desde que permite que se le utilice únicamente para hacer negocio en muchos partidos y jugar en Estados Unidos constantemente en todas las fechas FIFA ante rivales de bajo nivel con arbitrajes flojos, o incluso aceptar con CONCACAF que se juegue la Copa Oro cada vez más grande y sin un reto o desafío deportivo importante. También pues propicia que el jugador ponga en la balanza ciertas cosas. Estás en Europa, eres figura, te tienes que cuidar, el desgaste es importante, estás cansado de una temporada y te vas a ir a jugar una Copa de Oro en la que pues realmente no ganas ningún prestigio. Al revés, los riesgos son que a México le vaya mal y haya crítica severa, que llegues desgastado a tu club y entonces tengas problemas para hacerte la titularidad del siguiente campeonato. En fin, son muchas situaciones que están en la balanza y que a veces hay que entender un poco más al futbolista mexicano. Y no es de ahora, no es de estos chavos, no es de esta generación, desde antes, y los grandes futbolistas del Tri también han tenido estos deslices que no son, por supuesto, gratos, pero que son parte de la cotidianidad de la selección mexicana. Así que no hay que hacer tanto drama, y habrá, eso sí, que pues manejar un orden en ese sentido. Gerardo Martino tendrá que hablar con los jugadores, tendrá que hacerles ver que quien decide voluntariamente no acudir a un llamado, pues corre el riesgo de no ser llamado nunca más, y creo que es el caso de el Tecatito Corona, que ahora no fue a esta Copa de Oro, ni siquiera fue convocado, justamente por haber tenido ahí un problema por una lesión que aparentemente no era tan fuerte y que le hizo no viajar a la fecha FIFA anterior. Bueno, es un tema interesante, déjenme sus opiniones, ¿qué piensa usted? A lo mejor no es muy popular mi opinión, no soy tan dramático, entiendo que la selección mexicana es importante, hay que portar el uniforme con orgullo, pero tampoco es el país, tampoco es la patria, es un equipo de fútbol que además a veces se explota demasiado por factores económicos, más que por factores deportivos. Pero bueno, esa es mi opinión. ¿Qué piensa usted? Amigo, amiga, déjenme su comentario y platicamos al respecto.